Hoy se espera un CIS demoledor para el Partido Socialista. De momento solo hay filtraciones, el dato se va a conocer en unas horas y según la información que ya circula, el Partido Popular estaría en la primera posición en cuanto al porcentaje de voto estimado, por debajo del 30%. Podemos se acercaría al 25% y el Partido Socialista, hundido, apenas superaría el 20% de los votos. Vamos a ver si se confirman estos datos a lo largo de la jornada, pero en todo caso, esto explica lo que ocurrió ayer. Pedro Sánchez propone más pactos a Rajoy y además elogia la marcha de la economía. Dice que ya empieza a notarse la recuperación. Y ahora os voy a explicar en qué están relacionadas ambas cosas. Hola, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Y ahora que se está hablando mucho del acuerdo que ayer alcanzamos el Partido Popular y el Partido Socialista en relación con la lucha antiterrorista contra el yihadismo, sí que les quiero decir que me gustaría que hubiese más acuerdos en algunos elementos de fondo que necesitamos precisamente para responder al futuro, ¿no? Después está la fina crítica de la broma que desaparece cuando hay un atentado terrible. Y entonces todo el mundo reclama que por qué no se ha hecho lo que se acaba de hacer. Y nos arrepentimos de haber dicho todas las tonterías que se oyen. En fin, la justicia por un lado y las fuerzas de seguridad por otro, pues estén en condiciones de hacer frente y derrotar, como se derrotó a ETA o al Grapo, derrotar también al terrorismo yihadista. Y me atrevo a decir una cosa. Y la digo, creo que con este pacto y en particular con la proposición de ley orgánica que hoy se ha registrado, España se sitúa en el liderazgo mundial en lo que hace referencia al ordenamiento jurídico frente al terrorismo yihadista. ¿Usted cree que es frente al riesgo de tambaleo del bipartidismo, que además con la aparición de Podemos, la foto de los dos? Pero es evidente, ¿no, Antonio? O sea, que este paripé que iniciaron hace 3 o 4 semanas, que luego dijeron que no era ellos, que querían hacer con el conjunto de grupos parlamentarios, bueno, a nosotros nos llamaron, después de que hicimos ver que esto era una cosa inaceptable si se trataba de verdad de un pacto contra el terrorismo. Fuimos a una reunión, nos pidieron un papel, les mandamos unas reflexiones, en fin, sobre las cuestiones que les acabo de plantear y algunas más de 3 folios hace 10 días. A día de hoy, vamos, no han acusado ni recibo. Ahí está lo que pasó en Grecia, ahí está lo que va a pasar en España más temprano que tarde. Eso es el chavismo que anda dando la vuelta al mundo entero. Eso es el chavismo. Ahí están. Bueno, estábamos escuchando a Pedro Sánchez pidiendo nuevos acuerdos con el Partido Popular, a Felipe González apoyando el acuerdo antiterrorista, al ministro Fernández Díaz también elogiando los beneficios de ese pacto contra el terrorismo. Guárdanos, señor, de sus elogios. Y a Diosdado Cabello, que asegura que el chavismo va a llegar a España con Podemos, más temprano que tarde, dice. José Saramago. Que nos han inducido un espíritu de resignación. Nadie se manifiesta. Es decir, el mundo, la gente... Nosotros vivimos ahora mismo bajo el miedo. ¿El miedo de qué? ¿Del terrorismo? Quizás sí. Pero hay otro miedo que es de todos los días, que es el miedo a
perder su puesto de trabajo. Bueno, saludos, bienvenidos a La Cafetera. Este es el lugar donde nos reunimos cada día con los periódicos junto a unas tazas de café para tratar de explicar lo que está ocurriendo alrededor. Y saludamos primero, eso sí, como cada día, como cada mañana, a quienes se incorporan en diferido a este programa vía podcast, por iTunes, por Radio Cable, por Spreaker, iVoox, YouTube y, como no, también a quienes se incorporan en directo, que componen nuestro Focus Group, nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Cada vez somos más, cada vez es más difícil hacer este primer repaso de nombres, pero bueno, me perdonaréis las ausencias. La Pastilla Roja dice: hoy va a ser el primer día que escucho La Cafetera de Radio Cable en directo. Buenos días, Resistencia. Buenos días, bienvenido. Pasa, siéntate, ponte cómodo, a gusto. Juan Díaz Sánchez, que además ha hecho una cosa que le agradezco profundamente. Ha escrito una reseña en su blog sobre este programa y sobre quienes nos juntamos en este programa. Muchísimas gracias. Cada vez que tuiteáis sobre el programa y ponéis la dirección o escribís en un blog, hacéis que seamos más, que se incremente. Sander, Virginia Rodríguez, Juan Rodríguez Vita, Guillem Salazar, también se incorpora. Politocracia, Rodrigo Martín, un montón de CDs, Agustín Márquez, Metsuke, Mamen Pérez, Inma Nitas, David Quirós, Jorge Mellado, Juan Gallego Galisteo, Tito Stop Tip, Rojo Cabreado, Manolo Cas, David Blanco, Maló, PSV, Tony Matarín, Galiana, Celemín, Pedro Soto, Antonio Agrelo, Sonia Ballesteros, Álvaro Domínguez, David Blanco, Fanny Suárez, Monse Merino. Bien, muchas gracias a todos, bienvenidos. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Y no estás solo. Sal allí, sal fuera y cuenta dónde nos juntamos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bien, y es miércoles 4 de febrero de 2014 y vamos a aprovechar, si os parece, para abrir una página del cuaderno de Bitácora. Y os decía antes, hoy se espera un CIS demoledor para el Partido Socialista. De momento solo hay algunas filtraciones, aunque ya llevan algo los digitales y alguna portada impresa, que ahora lo veremos, también se refiere a ello. Pero el dato definitivo no se va a conocer hasta las 12, se conocerá ahora en unas horas. Pero según la información que circula, el Partido Popular estaría en la primera posición en cuanto a porcentaje de voto estimado, 29%. Podemos se acercaría al 24% y el PSOE, hundido, apenas superaría el 20% de los votos, el Partido Socialista. Vamos a ver si se confirman estos datos a lo largo de la jornada, pero en todo caso, esto explicaría muy bien lo que ocurrió ayer. Sabéis que Pedro Sánchez propuso más pactos a Mariano Rajoy. Y ahora que se está hablando mucho del acuerdo que ayer alcanzamos el Partido Popular y el Partido Socialista en relación con la lucha antiterrorista contra el yihadismo, sí que les quiero decir que me gustaría que hubiese más acuerdos en algunos elementos de fondo que necesitamos precisamente para responder al futuro, ¿no? Sí, y elogió la marcha de la economía. Dijo que empieza a notarse la recuperación, aunque no lo atribuyó a las medidas del PP. Es todo un cambio en todo caso. Y os cuento la tesis que me llega, la tesis que me ha llegado. En el PSOE concluyen que si la gente tiene la percepción de que la economía va mejor, va bien, probablemente dejarán de lado el apoyo a Podemos. Así que se suman al grito del España va bien y desde luego, si a eso le sumamos los datos del CIS, parece que no es difícil convencer al Partido Socialista de que tiene que mover ficha. Ayer Rosa Díez se pronunció sobre esto mismo con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, en La Sexta, y ahí atribuyó a este blindaje del bipartidismo el pacto antiyihadista que acaban de firmar PP y PSOE. ¿Usted cree que es, frente al riesgo de tambaleo del bipartidismo, que además con la aparición de Podemos, la foto de los dos? Pero es evidente, ¿no, Antonio? O sea, que este paripé que iniciaron hace 3 o 4 semanas, que luego dijeron que no era ellos, que querían hacer con el conjunto de grupos parlamentarios, bueno, a nosotros nos llamaron, después de que hicimos ver que esto era una cosa inaceptable si se trataba de verdad de un pacto contra el terrorismo,
fuimos a una reunión, nos pidieron un papel, les mandamos unas reflexiones, en fin, sobre las cuestiones que les acabo de plantear y algunas más de 3 folios hace 10 días. A día de hoy, vamos, no han acusado ni recibo. Dice Montse Merino. Dice, batacazo del PSOE en el CIS antes de firmar la cadena perpetua. Que esperen al próximo. Dice Hardy Useful, dice, por fin salió del armario el POSE. Que hagan la fusión y así ahorran sucursales. Oye, luego me dicen que aquí se le da mucha caña al Partido Socialista. Digo yo, si hay algún votante socialista de la familia socialista o un oyente que sienta discrepancias, que opine a través de Internet y de Twitter, que yo estoy encantado de leer los mensajes, pero insisto, esto es una suerte de termómetro de la temperatura de la ciudadanía. Los mensajes son los que llegan. Dice Fanny Suárez, ¿qué necesidad tenía el Partido Socialista de pactar si el PP tiene mayoría absoluta? Bueno, en todo caso, es que ayer, como dice Fanny, fue un día en el que se volvió a hablar de ese pacto antiterrorista. Dijo el ministro del Interior que nuestra policía se pone en la cabeza del mundo. Algo que, en mi opinión, debería hacernos reflexionar, porque eso puede ser bueno o puede significar que aquí ha faltado debate sobre el equilibrio entre derechos civiles y eficacia policial. Pero el ministro se mostró muy contundente con este asunto. En fin, la justicia por un lado y las fuerzas de seguridad por otro, pues estén en condiciones de hacer frente y derrotar, como se derrotó a ETA o al Grapo, derrotar también al terrorismo yihadista. Y me atrevo a decir una cosa, y la digo, creo que con este pacto, y en particular con la proposición de ley orgánica que hoy se ha registrado, España se sitúa en el liderazgo mundial en lo que hace referencia al ordenamiento jurídico frente al terrorismo yihadista. De nuevo, volvemos. Decía ayer, el PP, que es especialista además en esto, arrastra al PSOE a la dialéctica, esa en la que se maneja también ETA, los pactos antiterroristas, las víctimas, etcétera, etcétera. Pero hoy todos los editoriales de los diarios elogian ese acuerdo, muy amparados además por esas terribles imágenes del piloto jordano quemado vivo por el ISIS. Así que la prensa no escatima en saludar el acuerdo antiterrorista, como si gracias a nuestro acuerdo Pedro Sánchez Rajoy hubiéramos podido evitar esa imagen. Es necesario redoblar la guardia y ser más firmes que nunca en la defensa de los valores que han hecho de las sociedades democráticas el espacio de libertad, dice El País. Redoblar la guardia, firmes en la defensa de los valores que han hecho de las sociedades democráticas el espacio de la libertad. Ahora me decís qué significa eso. Dice La Razón. Es desolador que unos cuantos prefieran ignorar qué clase de alimañas amenazan Occidente. El pacto contra el terrorismo yihadista, un acto de sensatez política, dice La Vanguardia. Pura doctrina del shock. Porque claro, ¿es que acaso los que decimos que se necesitaba más consenso o que sus efectos son dudosos, no estamos a favor de la libertad? ¿Es que somos unos insensatos? ¿Es que no defendemos los valores de la sociedad democrática? ¿Acaso ignoramos la clase de alimañas que amenazan Occidente? Ya sé que en este momento no es muy popular decir esto, pero es que la grandilocuencia... Ayer lo avisó Felipe González, con estas palabras. Después está la fina crítica de la broma que desaparece cuando hay un atentado terrible. Y entonces todo el mundo reclama que por qué no se ha hecho lo que se acaba de hacer. Y nos arrepentimos de haber dicho todas las tonterías que se oyen. No, después del 11 de marzo, ni tampoco después del atentado contra la revista Charlie Hebdo, a mí no se me ocurrió decir que lo que había que hacer era recortar derechos civiles. Puede que algunos lo hicieran, pero no todo el mundo. En fin, España va bien, si paramos a Podemos, las encuestas, eso sí, dicen que la cosa está fea para algunos, y ese acuerdo que nadie sabe muy bien para qué sirve, pero que aplaudieron una decena de personas el día que se firmó. ¿Os acordáis que se escuchaban aplausos de fondo? Bueno, pues yo vi cuando se giró la cámara, allí, en la Moncloa, y eran los funcionarios de Moncloa, una decena de personas. Si estás escuchando esto, eres la resistencia democrática y que todavía cree en los derechos civiles. Y no estás solo. Sal a Twitter y cuéntalo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com
Dice Guillem Salazar, dice, ¿cómo se pervierten las palabras? La mayor amenaza a la seguridad en este país, en el día a día de su gente, viene de dentro. Dice Monse Merino, al yihadismo no se le asusta con cadena perpetua, pero si se suicidan por su causa, les dan igual nuestras leyes. Dice Celemín, precisamente quienes están en contra de la libertad, quien amenaza a Occidente son quienes firman pactos anticiudadanía. A ver, yo no soy ningún irresponsable y estoy convencido de que vosotros tampoco. Y por tanto creo que se necesita eficacia policial. Esto parece que es una evidencia y nadie discute eso. Lo que se discute es, 1, que se haga sin consenso y 2, que a cambio de esa eficacia policial se recorten derechos civiles. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Y sinceramente, yo me muestro absolutamente en sintonía con lo que expresaba Iñaki Gabilondo en su videoblog ayer, cuando decía, ¿alguien puede explicar exactamente, no palabras, grandilocuencias, libertad, democracia, Europa, unidos? No. ¿Alguien puede explicar exactamente en qué beneficia ese pacto antiterrorista que no cubrieran ya las leyes, como expresaba aquí mismo Baltasar Garzón hace unos días? ¿Alguien lo puede explicar? La palabra libertad, además, siempre es manejada de forma tan ambigua. Bueno, en todo caso, otro nuevo frente que se está abriendo en el mundo español es el del mundo universitario. Sabéis que el Ministerio de Educación, el ministro, el señor Wert, ha presentado una nueva normativa, un real decreto que pretende recortar las carreras universitarias y dar mayor peso a los máster. No tengo ni que decir qué supone eso. El que tenga dinero podrá pagar 2 años de máster a su hijo y competirá en el mercado laboral con ese expediente, y el que no, pues tendrá 1 año menos de carrera universitaria pagado con dinero público. Vamos a hablar ahora con los estudiantes a ver qué dicen, porque la calle se puede inflamar en unos días. Radiocable.com. Luis Cereijo, coordinadora de representantes de estudiantes de universidades públicas. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Luis, ¿cómo definirías la normativa aprobada por el Gobierno? Bueno, nosotros tenemos que partir de que desde CREUP, desde la Coordinadora de Representantes de las Universidades Públicas, siempre hemos defendido un sistema universitario público, universal, de calidad y homologable. Y en esta línea nos obliga a darle estabilidad normativa a nuestro sistema universitario. Esta medida del Gobierno del Estado y concretamente su Ministerio de Educación lo que ha conseguido precisamente es lo contrario, es una oposición constante del sistema educativo por quebrantar estos principios del sistema universitario. Y en este caso concreto, este Real Decreto responde principalmente a 3 características. Es una medida impuesta porque el ministro Wert con esta propuesta ha vuelto a demostrar que su absoluta incapacidad para alcanzar acuerdos con la comunidad educativa. Es una sordera permanente la que demuestra el Gobierno con los agentes de la universidad. En segundo lugar, es una medida improvisada, porque hay que recordar que todos los sistemas universitarios del espacio de educación superior se encuentran inmersos ahora mismo en evaluar el plan que teníamos hasta ahora, el plan Bolonia que se ha desarrollado, para estudiar posibles cambios y mejorarlo. Nosotros queremos recordar en la ley de internacionalización que los sistemas universitarios de América Latina, que son referentes también para nuestro Estado, funcionan con grados de 4 años, que el sistema universitario americano funciona con grados de 4 años y que en países europeos que están analizando, como por ejemplo Alemania o Dinamarca, se están planteando seriamente pasar al 4+1. Al no hacer esta evaluación por parte del Gobierno del Estado, demuestra esa improvisación en la reforma aplicada. Y por último, por supuesto, es una medida excluyente. Es una medida excluyente porque consideramos que aumentará el número de familias que no puedan hacer frente al encarecimiento de la educación, el encarecimiento que se viene dando desde la subida de precios públicos, y que ahora, al reducir la formación del grado y aumentar en el nivel máster, que tiene unos costes muy por encima del doble de lo que cuestan los grados, va a reducir y va a crear familias de primer nivel, egresados de primer nivel y de segundo nivel, en función de la economía a la que pueda acceder. Oye, una de las grandes críticas que se están haciendo es que estamos ante una suerte de privatización de la universidad pública. ¿Esto es así? Bueno, nosotros la verdad que si estudiamos las medidas que se han tomado en todos estos años, la universidad pública ya en cierto modo está privatizada.
el aumento de los precios públicos y la reducción de la financiación de las universidades ha dado como resultado situaciones de que presupuestos de universidades públicas, en muchos casos la financiación pública no cubre ni siquiera las nóminas de la universidad, y que son los fondos privados, ya sea de familias de estudiantes o ya sea de empresas que colaboran en investigación, las que financian incluso más del 40% del presupuesto de las universidades. Por lo tanto, en este caso lo que se va a hacer es aumentar en la línea de privatización, una privatización que ya se está dando desde el inicio de las medidas de recortes y de ataque a la universidad pública de este gobierno. El gobierno defiende que se reduce el tiempo de permanencia en la universidad, por lo tanto se reducen también los gastos, pero sospecho que pasas a competir con universitarios que han dedicado más tiempo a su formación en la universidad, ¿no? Totalmente. Esta afirmación que hizo el ministro de Educación y que ha repetido su secretaria de Estado desde la aprobación del Real Decreto es una muestra clara de populismo por parte del gobierno, porque no cuenta toda la verdad. Efectivamente, si tú haces un grado de 3 años, te saldrá más barato que un grado de 4 años, solo faltaría. El problema es que a nadie le cabe la menor duda que la competitividad en el mercado laboral que tendrá un egresado de 3 años, donde la inmensa mayoría de los titulados universitarios tendrán titulaciones de 5 años o los nuevos Bolonia, titulaciones de 4 años, va a ser mucho menor. Por lo tanto, empuja al estudiante universitario a hacer un máster. En ese máster se encarece de forma considerable la formación universitaria y solo algunos podrán acceder a ese máster. Por lo tanto, efectivamente no es cierto ese ahorro porque la formación se reduce. Y se están diciendo muchas cosas, no todas muy precisas. Sandra Moneo decía que los españoles tienen problemas para homologar sus títulos, que para hacer, por ejemplo, el doctorado fuera, porque los títulos no están totalmente homologados. ¿Eso es así? Nos parece muy preocupante que una responsable política del partido que sostiene al gobierno haga una afirmación de estas características, porque en el espacio de educación superior esto ahora mismo no pasa, y si pasa deberían de decirlo. ¿En qué sistemas ocurre? ¿Con qué títulos y qué casos hay? Y si de verdad pasa, ¿por qué hacen la reforma en el último año de su legislatura? No entendemos cómo un responsable político pueda hacer afirmaciones de este tipo, porque no es cierto. Los titulados universitarios ahora mismo españoles son totalmente homologados en cuanto a la educación superior, no así para el ejercicio profesional, porque este ministerio, este gobierno, sí ha tomado decisiones erróneas que ha impedido a muchos titulados españoles ejercer su profesión fuera, por el nivel, no tener el nivel de cualificación necesario. Luis, el sindicato de estudiantes ha convocado una huelga de alumnado los días 25 y 26 de este mes en institutos, en universidades, en rechazo a este Real Decreto. ¿Vosotros vais a sumaros a esa convocatoria? Bueno, a nosotros no se nos ha transmitido esta convocatoria de manifestación. Nosotros estamos expectantes a ver qué colectivos de estudiantes universitarios secundan o convocan algún tipo de movilización al respecto. En cualquier caso, obviamente, creemos que hay razones suficientes para salir a la calle y protestar contra las medidas de destrucción de la universidad pública que está haciendo este gobierno desde el inicio de legislatura, y en cualquier caso nosotros valoraremos en base a esas convocatorias cuál será nuestra respuesta, pero nosotros respondemos a las decisiones de todos nuestros consejos de estudiantes, de todas nuestras universidades, representantes de estudiantes de universidades públicas. Tenemos una asamblea general a finales de este mes y será seguramente allí donde valoraremos medidas a tomar al respecto. Pues Luis Cereijo, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte, Luis. Muy buenos días, Fernando, y muchas gracias por prestar atención a la opinión del estudiantado. Radiocable.com. Dice Celsius Pictor, dice, vamos a un sistema educativo, dice, como el de Alemania, me dice, en el que un adolescente termina ya sus estudios con una deuda impagable. Es lo que pasa en Chile, que tienes que pedir créditos para estudiar y luego muchos tienen que abandonar las carreras o estar hipotecados durante años para pagar aquellos créditos. Un sistema educativo bastante injusto y bastante poco redistributivo. Dice Cora, dice, tantas leyes educativas en tan pocos años solo destrozan la base cultural de la sociedad. A mí hay un efecto que me parece verdaderamente inquietante de todos los movimientos del ministro Wert, y es que la política educativa, desde que ha llegado este ministro, se ha entendido solamente, y además hay una frase demoledora suya, que figura en las hemerotecas, se ha encaminado solamente a dirigir a los estudiantes hacia el mundo laboral. No habla de tener una sociedad
más formada, de tener una sociedad más crítica, más preparada. No, habla de una sociedad bien conducida hacia los puestos de trabajo que se necesitan, no hacia aquellos puestos de trabajo a los que puedan aspirar. Bueno, vamos a ver ahora las portadas de los periódicos. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Claro, y esa es otra, dice PSV, dice... Además, Fernando, es que la educación se ha entendido como un negocio. Y efectivamente, hay una parte que además, ojo, es legítima. E incluso, en este momento, no es un despropósito. Tiene sentido que se estimule una parte de la educación, que puede ser privada, una derivada, porque estimulas todo un segmento, un sector. Lo que no tiene sentido es que eso se haga en detrimento de lo público. Y lo que no tiene sentido es que eso se haga perjudicando precisamente lo público para beneficiar a lo contrario, ¿no? Es decir, tú para reducir tus cuentas ya haces que la educación la dé, que además es un gran negocio. No, en el equilibrio probablemente está la respuesta, ¿no? Pero bueno, en todo caso, vamos a ver las portadas de los periódicos. Hoy no ese es el tema central. El tema central sí es, como os decía, esta imagen tan dramática, terrible, el Estado Islámico, dice el periódico El País, extrema su barbarie al quemar vivo a un rehén. Y entonces se difunden las imágenes. Sinceramente no sé qué necesidad había. Hay un montón de imágenes en las que podían haber publicado en portada del soldado durante su formación, o del soldado con su familia, o decenas de imágenes mucho más. Pero no, los periódicos han elegido retratar la extrema dureza. Y entonces han publicado las imágenes previas del momento en el que fue quemado vivo el rehén. Y dice: Jordania ejecutará a una yihadista presa en represalia por el asesinato de su piloto. Y lo cierto es que ahora, viendo las portadas de los digitales, ya lo dan por hecho. Jordania ejecuta a 2 yihadistas en respuesta al asesinato del piloto. Amán ahorca a terroristas encarcelados de Al-Qaeda tras la muerte del militar cautivo desde diciembre. Ojo por ojo, diente por diente. Yo pensaba que precisamente de lo que presumíamos en el mundo era de no utilizar las mismas prácticas, a no ser que consideremos que es diferente barbarie. Pero, en todo caso, yo pensaba que estábamos en contra de la pena de muerte. Francia e Italia apoyan el plan de disolución de la Troika. Sabéis que le están creciendo los enanos. Parece que es que se podía. Renzi cree posible un acuerdo entre la Unión Europea y Grecia para el pago de la deuda. Y parece que el plan de la Comisión Europea de disolver la Troika, una vez que el nuevo gobierno izquierdista de Grecia, dice El País, han decidido no reconocerla como interlocutor válido, suma apoyos entre los Estados miembros de la Unión. También, otras portadas. El periódico ABC también elige esa fotografía, y además la fotografía de este rehén encarcelado. En un momento previo dice: crueldad sin límite, dice ABC. El Estado Islámico asesina con saña al piloto jordano que mantenía como rehén, quemándolo vivo dentro de una jaula. Y eso sí, una fotografía al lado, vestido de uniforme. Podía haber sido la foto de portada, pero no. Dice: la imagen del vídeo yihadista, que es la que ponen de portada, muestra a el piloto a punto de ser quemado. También es la fotografía elegida por el periódico La Razón. Qué claras coincidencias. Quemado vivo, dice: el llamado Estado Islámico muestra un vídeo en el que prende fuego a un rehén jordano. Y ahí el periódico La Razón nos decía que hoy algunos diarios sí llevaban la información del CIS. Dice: alarma en el PSOE porque Podemos le gane ya en estimación de votos según el CIS. La formación de Pablo Iglesias adelantaría a los socialistas por primera vez en la encuesta que se va a publicar hoy. La elaboración del sondeo coincidió con el choque entre Pedro Sánchez y Susana Díaz por el adelanto electoral. Sí, y todavía no se había firmado el acuerdo antiterrorista, formalizando esa cadena perpetua, o el eufemismo con el que se ha utilizado, y tampoco habíamos visto las imágenes de la Puerta del Sol, que creo que impactan bastante y que tendrán algún efecto. Bueno, alarma en el Partido Socialista, dice el periódico La Razón. Y por último, el periódico El Mundo: un alto responsable de la policía acusado de manipular pruebas, dice el comisario Villarejo, denuncia ante el juez el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, por alterar la investigación en varios sumarios de corrupción. También le atribuye trabajos para el Partido Popular, dice el periódico El Mundo.
Y añade en su portada, dice, el Estado Islámico, negoció con la vida del piloto jordano pese a que lo había quemado vivo hace un mes. Bueno, hoy, además, es el Día contra el Cáncer. Y el periódico El Mundo en portada, homenaje a pacientes, médicos y voluntarios. Sergio, la esperanza de vencer al cáncer, dice el periódico El Mundo en su portada. Amigos y amigos, estás escuchando La Cafetera. Y aquí en La Cafetera, vuestros analistas: Vladimir, Hardy Useful, De Cast, Celemín, Fanny Suárez, PSV, Balfri, Creup, Cora, Tito, David Blanco, Virginia, Carlos, Elinurse, en fin, os acompañan y os dan las gracias por esta compañía. Muchísimas gracias a todos. Mañana, que es jueves, nos volvemos a escuchar. Pero si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Seguimos ahora ya hablando por Twitter. Sal por allí y cuenta dónde nos juntamos. Que cada vez seamos más. Adiós. Hasta mañana. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Que me gusta a mí cuando voy por la calle, luego consulto el móvil y veo los links. Yo los retuiteo casi todos. Cada vez que ponéis un mensaje, digo que sepáis que no estáis solos y que el agradecimiento es sincero. Bueno, gracias, ahora sí. Adiós, hasta mañana. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore. No como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. We were taken through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. And we sang, oh.